Hola amigos, les habla Roberto Fernández. Hoy hablaremos de 3 inventos que hicieron evolucionar al mundo: el ábaco, la brújula y los hombres ranas. Hablemos de la calculadora. Esta que ustedes ven en mi mano. Algo sencillo, muy fácil, para multiplicar, dividir, restar, hacer cálculos extraordinarios, etc. Sí, este aparato tan sencillo que ustedes ven a mi mano, pues antes de este asombroso invento, existió en el mundo la primera calculadora, que fue el bastidor de madera para contar, más conocido por muchos como ábaco, que es como muchos le llaman. El mismo cuenta de cuentas móviles insertadas en alambres, unidas, representan las decenas, las centenas, etcétera, etcétera. Este aparato se utilizó en China desde hace millones de años. Miren la imagen. Es tan antiguo que se desconoce el momento y el lugar exacto de su invención. Parece ser una forma transportable de un método de contar aún más antiguo, que era simplemente en guijarros, conchas o cuentas, colocados dentro de una serie de líneas dibujadas en el suelo o en una mesa. Recuerden que la palabra abax significa mesa o tabla en griego. El ábaco debe haber fomentado notablemente el desarrollo del comercio en todos los sitios donde se utilizaba, pues se adaptaba bien a cualquier cálculo comercial. En Europa occidental se usó de forma generalizada hasta el siglo XII, en que empezó a ser sustituido por los modernos números arábicos. Los números romanos más antiguos resultaban incómodos para los cálculos extensos. El ábaco, que se utilizaba en la Rusia y en el Extremo Oriente, fue reemplazado finalmente en todo el mundo por las baratas calculadoras electrónicas. Pero no podemos negar que sin este gran invento, esta tecnología no se hubiera podido encontrar. Las primeras brújulas, agujas que flotaban en el agua, se usó en el siglo XI. La propiedad magnética que determina que una varilla de hierro gire hasta señalar el norte se aprovechaba mucho en el pasado. Las brújulas del siglo XI se servían de una aguja clavada en una brizna de paja que flotaba en un recipiente con agua. Anteriormente los marinos determinaban el rumbo con el sol durante el día y en la noche con la estrella polar. El método de recipiente con agua no resultaba práctico con el movimiento de los barcos, y desde 1250 la aguja de la brújula de los navíos que surcaban el Mediterráneo iba sujeta a una carta marcada que oscilaba sobre un pivote central. En el siglo XVI, la brújula pasó a montarse sobre balancines, soportes de alineación propia. Y eso lo hacían para mantener una posición fija en el mar. La aguja de la brújula forma un ángulo en el norte verdadero.
En el 1536, el cartógrafo español Alonso de Santa Cruz ideó unas cartas que medían estas variaciones y facilitaban notablemente la navegación. Como ustedes todos saben, el hierro desvía a la aguja. La construcción de barcos con este metal en el siglo XIX obligó a los pilotos a un conocimiento más profundo de la brújula y motivó importantes investigaciones sobre el magnetismo. Resultado de todo ello fue que se dotó a las brújulas con la llamada de Flinders, trozo de hierro acoplado a la caja de la brújula para corregir el error causado por el magnetismo del barco. El siglo XX ha sido testigo de la introducción del girocompás, basado en el giroscopio, utilizable tanto en barcos como en aviones. Este está basado en la posición estable al respecto a las estrellas de la parte superior giratoria. El girocompás posee la doble ventaja de no verse afectado por los metales y de señalar el norte verdadero, no el norte magnético. El instrumento primer práctico fue construido en Alemania en 1908 y no tardó en ser usado por la marina de ese país. Es importante destacar que las brújulas de los marinos se solían colocarse en cajas de madera que a su vez se situaba en la cubierta de los barcos junto al timón. Esta pintoresca brújula, montada en un recipiente de madera, mírenla ahí, fue construida en Marsella alrededor de 1775 por Cés Roux, conocido artesano en este campo. En ella puede observarse una corona, no sé si la ven, ahí está, en el centro de la brújula, con una flor de lis. Y esta flor, si la ven, es dorada. Y lo hacían para señalar el norte. Las palabras que rodean la corona atestiguan que el instrumento es obra de Roux. Interesante, ¿verdad? El mundo submarino ha fascinado siempre la imaginación del hombre, y la escafandra autónoma ha puesto este mundo a su alcance. El avance decisivo en la búsqueda de un aparato eficaz de respiración bajo el agua se produjo en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y ha hecho famoso el nombre del comandante Jacques Cousteau, siendo oficial activo de la Armada francesa. Cousteau había probado todos los equipos de buceo, disponible incluso cilindros portátiles de aire comprimido, y comprobó que no se podía confiar en que el equipo suministrara aire a la presión correcta. La presión del agua aumenta a la razón de una atmósfera cada 10 metros de profundidad. Y si no existe la misma presión dentro y fuera de los pulmones, el buceador corre riesgo de un colapso mortal pulmonar. El problema radicaba en garantizar un suministro de aire a la misma presión del agua circundante. En 1942, Cousteau se asoció con Émile Gagnan, especialista en válvulas de control, quien un año más tarde encontró un método para suministrar aire automáticamente a los pulmones según las necesidades del buceador e igualar a la vez la presión a las diferentes profundidades. Como ustedes ven, este traje que está aquí fue usado en la Segunda Guerra Mundial.
si lo miramos bien, es un traje demasiado pesado y tiene un casco que pesa el casco, pero sobre todo los zapatos. La propia respiración del buzo regulaba el suministro de aire y la presión de este atraviesa en una válvula que era una adaptación de una válvula de regulación de una estufa de gas. El aparato era sencillo, compacto y prácticamente ingrávido en el agua. Es importante señalar que la válvula de primera fase en el cilindro de aire permite que éste pase a la presión reducida por el tubo a la cámara interior de la boquilla. La expiración hace que el agua del mar entre en la cámara exterior de la boquilla y esta abra la válvula de entrada y debe pasar el aire desde la cámara interna al buceador a una presión todavía más baja y segura. Ahora bien, la expiración, que era el problema más causante del buceador, por eso al encontrar una válvula que verdaderamente pudiera resolver este problema, fue, como yo dijera, la magia del buceo. Entonces, por eso digo que la expiración se produce cuando la presión es igual en la cámara interior y exterior. Entonces, se cierra la válvula de entrada que no deja penetrar más aire en la boquilla. El buceador expira y el aire usado se expulsa al mar a través de la válvula. Entre tanto, el descenso de la presión del aire en el tubo abre la válvula de primera fase y llena el tubo para que la siguiente inspiración del buceador sea correcta. Antes de terminar la guerra, se emplearon hombres ranas en muchos países para realizar atrevidos ataques submarinos contra barcos enemigos. Por fin el buceador había sido liberado del incómodo equipo que durante tanto tiempo había entorpecido al buceador. Así vemos el desarrollo de muchos inventos que el hombre ha sido capaz de descubrir para ir mejorando la vida. Su humilde amigo Roberto Fernández seguirá con ustedes con más programas como estos que espero que sean de su agrado. Hasta pronto y muchas gracias.